Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo, mitad de semana, jornada con novedades meteorológicas a propósito del regreso de las precipitaciones al centro de nuestro país. ¿Cómo será este jueves? ¿Cuál será la temperatura mínima el día de mañana en varias ciudades que componen, por ejemplo, el centro y el centro-sur? A propósito de la inminente llegada de las heladas matinales, se los voy a contar en los próximos minutos en CNN Chile. Comenzamos el programa. Para partir, una conversación que tiene como protagonista al océano. Estoy hablando de un estudio que proyecta cambios en el papel del océano frente a Chile como emisor y sumidero de dióxido de carbono. Se trata de una investigación que analiza cómo el cambio climático podría modificar el intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera a lo largo de la costa chilena hacia fines de siglo. Bueno, recordemos que el CO2 es uno de los principales responsables del cambio climático. ¿En qué se traduce esto? ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Lo vamos a conversar a esta hora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer, ya la vemos en la pantalla, ahí está, con la doctora Ángela Bahamondes Domínguez, postdoctorante del Centro Científico CEASA. ¿En qué significa esta sigla? Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, y también Ángela es investigadora adscrita al Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Toda la presentación. ¿Le parece bien, doctora Bahamondes? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí, muchas gracias por la invitación para hablar de este estudio. Muchas gracias. Y partamos precisamente con ello. ¿Cuál es el principal objetivo de este estudio que tiene como protagonista, lo decíamos al comienzo, a las costas chilenas? Claro, bueno, para entender lo que estudiamos hay que entender qué es este flujo de CO2, Ujú. ¿ya? Estamos hablando de intercambio del gas entre la atmósfera y el océano. Y tenemos dos realidades, por decirlo, en las costas de Chile. En el centro y norte de Chile, este CO2 sale desde el océano hacia la atmósfera. Entonces estamos hablando de un emisor. Esto ocurre porque sabemos que hay muchos periodos de surgencia, ya hay vientos que hacen que estas aguas surjan, y cuando estas aguas van desde el fondo no solo son más frías, sino que también traen mucho CO2. Entonces ese CO2 se va acumulando y por diferencia entre la superficie del océano y la atmósfera sale. Pero nosotros sabemos que el océano actúa como un gran mitigador del cambio Sí, climático, porque actúa como un sumidero, y esto ocurre en las costas de la Patagonia chilena. ¿Ya? Porque tenemos aguas más frías. En ese sentido, esto hace que el CO2 sea más soluble. Y también tenemos una estratificación más marcada por cambios en la salinidad, ¿cierto? Llueve más, tenemos más deshielos y input de ríos. Y eso hace que el CO2 perfecto. entre, ¿ya? Entonces estamos hablando de un sumidero. Perfecto. El objetivo del estudio fue ver cómo este flujo cambiaría en las costas chilenas en el futuro. Ya, y en ese sentido, doctora Bahamondes, y en términos simples le pido esta respuesta. ¿Qué significa que cambie el intercambio de CO2 entre el mar y la atmósfera? En concreto, ¿qué podría significar esa modificación que está proyectada a 2100? Lo decíamos al comienzo también. Claro, ¿por qué está proyectado el 2100? Porque usamos modelos que hacen proyecciones bajo distintos escenarios. Entonces, tenemos un escenario donde, por decir, la humanidad toma un camino donde hay una mitigación moderada, y un escenario donde no hay mitigación y hablamos de altos niveles de CO2 antropogénicos en la atmósfera. Estamos viendo con los resultados de estos modelos que las zonas de surgencia del centro y norte de Chile cambiarían mucho más rápido que la Patagonia, y la capacidad de absorción del océano como amortiguador del CO2 también disminuiría. Esto quiere decir que no solo va a cambiar la dinámica, sino que va a cambiar la química del océano. Lo que pasa cuando el CO2 entra al océano es que se hidrata, ¿ya? Lo que ocurre con la parte química es que se van liberando iones de hidrógeno, y esto va a alterar al pH. Por lo tanto, si tenemos mayor CO2, vamos a tener un pH más bajo, por lo tanto, un cambio en la acidificación del océano. Entiendo, entiendo. Y eso podría afectar, obviamente, a el montón de ecosistemas marinos. ¿En alguna zona en particular con mayor afectación cuando analizamos de norte a sur nuestras costas chilenas? Bueno, ambas regiones que tienen una dinámica distinta, Sí. centro y norte, que es de la surgencia, y la Patagonia, se van a ver afectadas, pero nosotros observamos con los modelos que bajo un escenario de altas emisiones, el mayor cambio y más rápido va a ocurrir en las zonas de surgencia.
Em, Esto, claro, tiene un efecto, esto no es algo que estudiamos específicamente en el estudio, pero sabemos que el efecto de la acidificación oceánica no solo va a afectar a las migraciones de peces que lleguen a las costas, sino que a los organismos que viven en el fondo marino, que no se pueden mover. Ah, ya, mire, ahí se ejemplifica lo que yo señalaba anteriormente. ¿Cómo podríamos hacer algo frente a esta advertencia, a estos resultados, a lo que está arrojando este estudio? ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen desde quienes encabezan esta investigación, por ejemplo, a las autoridades o a la ciudadanía toda, para poder hacer frente en lo posible a esto que ustedes están proyectando para fines de siglo? Bueno, los resultados muestran que si uno mitiga el cambio climático, hay una diferencia. La dinámica que existe históricamente se preserva de cierta manera. Pero si no mitigamos este cambio climático, vamos a experimentar cambios mucho más drásticos. Entonces, no solo es importante ver los efectos que puede tener este cambio climático en el océano, sino también cómo podemos mitigar en sí el cambio climático. Y por otro lado, esta temática es súper compleja porque las variables que hay que estudiar son difíciles de observar y no hay tantas observaciones en el Pacífico, en el hemisferio sur, como las hay en el hemisferio norte. Y todos estos modelos que estudiamos se van construyendo en base a estas observaciones. Por tanto, si no tenemos tantas observaciones, vamos a tener mayor incertidumbre en las proyecciones. Ya, pero en ese sentido, doctora, me imagino que hay un llamado a la comunidad toda pensando en el impacto que tiene una proyección de estas características, le insisto en ese punto. Y por otro lado, a propósito de lo que señalaba al finalizar, ¿qué nos falta para tener un mapeo, una visión, una mirada más precisa de lo que va a suceder en nuestra costa en el mediano y en el largo plazo, cuando pensamos, por ejemplo, en el 2100? ¿Qué está observando usted en las herramientas que tenemos a disposición para hacer una observación lo más precisa posible, no solo de este tema, sino en términos generales cuando hablamos del mar, que acompaña toda la geografía de nuestro país? Es súper relevante. Como bien lo dice, nos falta un mayor mapeo, nos faltan más observaciones de las variables del ciclo que influyen en el ciclo del carbonato. Estas variables logísticamente son súper difíciles de obtener y también requieren de un alto costo porque hay que salir en bote a tomarlas y todo eso y no tenemos muchas observaciones. Tampoco tenemos, hay expertos que pueden tomarlas, pero tampoco tenemos tantos expertos. Entonces, en general, yo diría que falta mayor inversión para tener un mapeo más integral de las costas chilenas, ¿Qué pero no herramientas se solamente requerirían, por ejemplo? se requieren expertos que puedan ir al laboratorio, tomar estas observaciones Ujú. y para que luego las personas que trabajamos con modelos podamos usarlas. Ya, o sea, se requiere más profesionales, más tecnología, me imagino, inversión, Más tecnología, recursos, mayor inversión, platas claro. para hacer, por supuesto, un mayor o mejor, más bien, mapeo de nuestras costas. Ya para ir Sí, cerrando, porque dígame. lo interesante es que los modelos que usamos son modelos de alta complejidad, pero son globales, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la resolución no es tan alta. Estamos hablando de 100 kilómetros. Por lo tanto, necesitamos mayor esfuerzo en modelación que sea de alta resolución para poder resolver los procesos a una escala más alta. Y para eso necesitamos estas observaciones. Entonces, hago el hincapié en ese sentido también. Perfecto. Doctora Bahamonde, para que no quede ningún lugar a duda, quisiera que utilizáramos términos ciudadanos, simples, para que todos lo entendamos, de por qué la proyección es distinta en el norte de nuestro país, en el centro y en el sur cuando hablamos, por ejemplo, de la Patagonia y este rol de sumidero. Me gustaría que quedara completamente claro por qué el impacto en estos diferentes territorios o zonas más bien de Chile sería diferente. ¿En qué radica aquella proyección distinta cuando hablamos del norte versus la Patagonia, por ejemplo? Bueno, es que históricamente son regiones distintas, ¿ya? Claro que sí. Eh, claro, entonces la forma en que responden a un mismo escenario futuro es distinto. En el centro y norte del país vemos una respuesta muy parecida porque son zonas de surgencia. Nosotros como investigadores pensábamos que sabemos por proyecciones que la surgencia se va a incrementar en el futuro porque estos vientos que ayudan a la surgencia también van a incrementar, pero a la vez la temperatura también incrementará.
lo que hace que la mezcla vertical no sea tan alta como lo es hoy en día. Por lo tanto, no va a haber tanto CO2 viniendo desde abajo como históricamente ha sido. Y lo que estamos viendo es que la cantidad de CO2 antropogénico atmosférico, el CO2 que está en la atmósfera, va a ser tan alto hacia el 2100 que ese CO2 tiene que entrar algún lugar y va a entrar al océano incluso en zonas de surgencia. Por eso vemos que el cambio va a ser mucho más rápido o va a haber un Entiendo. cambio mucho más drástico que en la Patagonia. La Patagonia ya es un sumidero, pero ese sumidero también va a continuar absorbiendo CO2 Ya, en el futuro. perfecto. Ahí queda completamente clara la proyección, la información. Qué bueno es contar con estos antecedentes, doctora Bahamonde, sobre todo cuando ustedes están haciendo una proyección a fines de siglo. O sea, independiente de que el escenario es complejo, lo hemos hablado con otros entrevistados, hay tiempo para tomar acciones aún. Cuando hablamos, por ejemplo, de una proyección focalizada en el mar, en el intercambio de CO2 entre el océano propiamente tal y la atmósfera. Yo le quiero agradecer esta conexión con CNN Tiempo. Hemos hablado con la doctora Ángela Bahamondes Domínguez. Ella es de CEASA, que es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Que tenga una buena noche, que siga bien su semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Hasta Bueno, luego. ya a esta hora, chao. Ya a esta hora nos vamos a una pausa en CNN Tiempo. Ya estamos de vuelta con la revisión del pronóstico. Abrigarse la mañana de mañana porque lo venimos anunciando hace días. Van a bajar las temperaturas. Ya estamos de vuelta con la proyección. Espéranos.